Para evaluar los cambios en la calidad de vida y generar información confiable, imparcial y comparable. ¿En qué ciudades trabajamos? El primer Cómo Vamos fue creado en 1998. Actualmente estamos presentes en Jumbo, Cali, Pereira, Manizales, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Valledupar, Bucaramanga y su área metropolitana, Bogotá e Ibagué. Las 14 ciudades en las cuales trabajamos representan para el país el 36% de la población, el 80% del transporte público, el 42% de la población empleada y el 44% de la población desempleada, el 37% de la vivienda y el 41% del déficit de vivienda, el 69% del PIB y el 91% de los ingresos por impuestos. Como vemos, la calidad de vida. La metodología de seguimiento a la calidad de vida está compuesta por dos ejes transversales y unas dimensiones que se organizan en forma de anillos. Los ejes son pobreza, demografía. De acuerdo con la metodología de los anillos, el primer anillo se encuentran los activos de las personas, el cual está integrado por salud, educación, mercado laboral y seguridad. El segundo anillo está el hábitat urbano, compuesto por vivienda y servicios públicos, medio ambiente, movilidad y espacio público. En el tercer anillo se encuentra el buen gobierno y la ciudadanía, el cual está compuesto por cultura, recreación y deporte, participación y cultura ciudadana, finanzas y gestión pública. Y un cuarto anillo en el cual está el desarrollo económico, compuesto por entorno económico. Ese es el trabajo de la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos. Te invitamos a que nos conozcas y nos contactes por medio de nuestros canales de comunicación. En Facebook nos encuentras como Red Cómo Vamos Com y en Twitter estamos como Red Cómo Vamos Com. Visítanos también en www.redcomovamos.com. Del informe de evaluación de la calidad de vida 2014 del programa Ibagué Cómo Vamos. Ibagué Cómo Vamos es una iniciativa ciudadana, producto de la alianza entre la Universidad de Ibagué, el periódico El Nuevo Día y la Cámara de Comercio de Ibagué, cuyo objetivo es evaluar sistemáticamente los cambios en la calidad de vida de la población, tomando en cuenta indicadores objetivos y subjetivos, a fin de incidir en el debate de las políticas públicas de la ciudad desde una perspectiva técnica y contribuir a desarrollar gobiernos efectivos y transparentes, así como ciudadanías más informadas, responsables y participativas. El día de hoy el programa socializará su quinto informe de evaluación de la calidad de vida correspondiente al año 2014, el cual muestra un panorama general de la situación de la ciudad a partir del seguimiento de más de 100 indicadores de resultado, cuya fuente de información corresponde principalmente a la administración municipal y a otras entidades del orden nacional. Las áreas evaluadas fueron pobreza, desigualdad, educación, salud, seguridad ciudadana, mercado laboral, servicios públicos, vivienda, medio ambiente, finanzas públicas, entorno macroeconómico y dinámica empresarial. Nos acompañan en la mesa principal los representantes de las instituciones socias del programa Ibagué Cómo Vamos, la doctora Sandra Ligia Pinzón, jefe administrativa y financiera de la Cámara de Comercio de Ibagué, el doctor Miguel Ángel Villarraga, gerente del periódico El Nuevo Día, y el doctor Iván Darío Hernández, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Ibagué. Bien, a continuación las palabras de apertura a cargo de la doctora Sandra Ligia Pinzón, jefe administrativa y financiera de la Cámara de Comercio de Ibagué. Con ustedes la doctora Sandra Ligia Pinzón, que es la representante de la Cámara de Comercio, con este informe de Gracias, muy buenos días a todos. Un saludo especial a nuestra mesa principal, al doctor Iván Darío Hernández, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, al doctor Miguel Ángel Villarraga,
director del Nuevo Día, a todos los presentes, medios de comunicación, a los secretarios de despacho que nos acompañan de la Alcaldía Municipal de Ibagué el día de hoy, a los distintos candidatos a la Alcaldía de Ibagué y al Consejo de la Ciudad de Ibagué. También un saludo muy especial a los señores empresarios, opinión pública, medios de comunicación. Realmente nos agrada mucho tenerlos en este auditorio. Para mí es un honor hacer esta presentación por delegación de nuestro presidente ejecutivo, el doctor Luis Alfredo Huertas Pontón, quien seguramente más tarde estará aquí en este evento, pues tiene un compromiso previo que se extendió un poco. Ibagué Cómo Vamos es un programa que inició en el 2010 bajo el liderazgo de las instituciones que convocan, en este caso Nuevo Día, la Universidad de Ibagué, la Cámara de Comercio de Ibagué, y con el apoyo de la Fundación Corona se ha mantenido durante casi ya 2010, 5 años. Pertenecemos a la red de ciudades Cómo Vamos. Este programa es a nivel nacional y esto da un sello de garantía frente a la gestión que se adelanta a través de los resultados de encuestas, a través de los distintos indicadores como el que vamos a observar el día de hoy. Vamos a tener el informe de evaluación de calidad de vida realizado en el 2014 y donde la doctora Lilian Castro, coordinadora del programa Ibagué Cómo Vamos, va a hacer una presentación muy exacta de cuáles son estos resultados. Sé que esto para los futuros candidatos, para todos los interesados, para la ciudadanía, es vital conocer estos indicadores porque marcan un punto de referencia de cómo estamos en los distintos aspectos. Y de allí permite vislumbrar el camino, permite vislumbrar las propuestas que van conducentes a la mejora permanente en los indicadores de región, en los indicadores frente a las otras ciudades, obviamente, que nos permitan realmente compararnos y decir para dónde va Ibagué, qué queremos, qué soñamos con Ibagué y cuál es nuestro grano de arena para mejorar estos indicadores. De modo tal que ha sido una tarea de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y de las instituciones como el Nuevo Día, como la Universidad de Ibagué y la Fundación Corona de mantener el programa, porque además le permite a la gestión actual del señor alcalde, a su equipo de trabajo, también evaluarse, recapitular y seguir trabajando en pro de la mejora de esta región que todos queremos. Muchísimas gracias, deseamos los mayores éxitos en esta jornada y decirle a Lilian Castro que agradecemos esa labor que ella viene haciendo en el liderazgo y en la coordinación de este importante programa. Muchas gracias. Precisamente a continuación, Liliana Andrea Castro Villarreal, coordinadora del programa Ibagué Cómo Vamos, presentará los principales resultados del quinto informe de evaluación de la calidad de vida 2014. Muy buenos días. Pues primero reiterar los agradecimientos que hizo la doctora Sandra Ligia por la presencia de todo este público interesado en estos temas, interesados en cómo va Ibagué, a los secretarios, a los candidatos
que aceptaron nuestra invitación, que están interesados también en conocer y poder retroalimentarse para poder mejorar sus propuestas y poder salir victoriosos de una próxima administración. Igualmente, gracias a todos por estar aquí. Quiero comentarles inicialmente, pues antes de empezar, que el programa Ibagué Cómo Vamos también se ha sumado a un trabajo a través de la presencia en la alianza Tolima Vota Bien, Elecciones, Paz y Territorio. Este trabajo está orientado a garantizar o a promover mejor el voto libre, responsable e informado, y es una alianza que se ha constituido con el liderazgo y con la iniciativa de diferentes instituciones como las que vemos en el pendón que está allí. Está la Misión de Observación Electoral, está el PNUD, la Fundación Concert Universal, ACNUR, la Universidad de Ibagué a través de su Oficina de Proyección Social, el Programa de Ciencia Política y el Programa de Paz y Región, y algunos otros actores como Colombia Responde, la Universidad del Tolima y la Gobernación del Tolima. Invitarlos a través entonces de los demás miembros de esta alianza a todos los eventos que vamos a hacer y todas las actividades que están programadas en el marco de esta alianza Tolima Vota Bien. Iniciamos entonces con la socialización de los resultados de este informe, que constituye el quinto informe de evaluación de la calidad de vida. El hecho de que sea el quinto informe, pues implica o tiene o le pone una importancia mucho más atractiva, digamos, para los interesados en analizar muy bien estos temas, porque eso implica que podemos ver a la ciudad a través de estos indicadores a través del tiempo. Tenemos en la mayoría de los indicadores históricos desde el año 2008, lo que quiere decir que podemos ver qué ha pasado en los últimos años en Ibagué y podemos determinar o aproximarnos por lo menos a cuál es el estado de la calidad de vida, entendiéndola a partir de estos indicadores. Como también comentó la doctora Sandra Ligia, es importante recordarles que este es un trabajo que es comparable. Los indicadores a los cuales hacemos seguimiento básicamente podrían compararse perfectamente con otras ciudades donde también hacen este tipo de seguimientos y que han constituido la red de ciudades Cómo Vamos. Como pueden ver ahí, ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Manizales, Bucaramanga, Valledupar, Cartagena y Yumbo actualmente hacen parte de esta red, y eso implica también que podamos sacar informes con información comparable, confiable para toda la ciudadanía y para los tomadores de decisión en diferentes ciudades y territorios del país. ¿Cuál es la metodología básicamente que utilizamos nosotros para esta evaluación? Entendemos que la calidad de vida es un concepto multidimensional. En esa medida no se puede evaluar una sola área de la calidad de vida. Por eso consideramos y, digamos, nos ceñimos a una metodología del Banco Mundial, donde consideramos que la calidad de vida está atravesada por diferentes aspectos. Entonces, encontramos temas transversales a la calidad de vida, como lo que tiene que ver con los aspectos demográficos, la pobreza y las condiciones de desigualdad que vive una región. Adicionalmente, para el caso de nuestro país, un aspecto transversal está asociado a nuestro conflicto armado. Por supuesto, tenemos que mirar también cuáles son las cifras en términos de desplazamiento, pues las ciudades también viven, digamos, esa problemática cuando los campesinos y la población del campo migra a estas ciudades, y por supuesto tiene grandes dificultades también para encontrar mejores condiciones para vivir. Encontramos también temas como los activos de las personas, los cuales consideramos son los mínimos para poder garantizar la calidad de vida de un individuo o de una sociedad. Ya encontramos temas como salud, educación, mercado laboral y seguridad ciudadana. Igualmente evaluamos lo que tiene que ver con hábitat urbano. Allí revisamos algunos indicadores de vivienda, servicios públicos, medio ambiente, movilidad, espacio público. Buen gobierno y ciudadanía constituye otra de las grandes áreas que evaluamos desde la metodología de los programas Cómo Vamos. Allí
entran temas como cultura, recreación y deporte, participación, finanzas y gestión pública. Y finalmente, un tema que se vuelve muy importante, que es el tema de desarrollo económico. Finalmente, por allí también pasan muchas de las decisiones que se puedan tomar alrededor de el mejoramiento de la calidad de vida. Es importante que ustedes conozcan que las fuentes de información de este informe constituyen fuentes de información oficial, en su mayoría información que nos proporciona la alcaldía municipal a través de sus distintas secretarías, pero también información de entidades del orden nacional que construyen estadísticas precisamente para poder hacerle seguimiento a estos temas. Entonces, podemos ver aquí algunas de las fuentes que utilizamos para la construcción de este informe, desde el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, las secretarías del orden municipal, bienestar, educación, salud, movilidad, tránsito y demás, algunas entidades, obviamente, que son las prestadoras de servicios públicos y algunas otras entidades que se encargan de producir estadísticas en diferentes temas. Iniciamos entonces con los ejes transversales de la calidad de vida. ¿Cómo vamos en demografía? Lo que encontramos para el año 2014, según las proyecciones de población calculadas por el DANE, es que la población ibaguereña ascendió a 548.200 habitantes, es decir, 5.333 habitantes más que en el año 2013. De ellos, el 48.5% corresponde a hombres y el 51.4% a mujeres. De acuerdo con los rangos de edad, el 25% de la población se encuentra entre los 0 y 14 años, el 66% entre los 15 y 64, y el restante 8,6% corresponde a habitantes con más de 65 años de edad. Esta información es supremamente importante cuando queremos revisar indicadores como este, el de razón de dependencia. ¿Qué nos dice básicamente este indicador? Nos muestra cuál es la población que depende de la población que está en edad de trabajar y que es activa y productiva para la ciudad. Este indicador es de gran relevancia para ser tenido en cuenta en el proceso de planificación y definición de políticas públicas. Lo que se evidencia para el año 2014 es que la población dependiente continúa reduciéndose con un 51.5%, lo que quiere decir que por cada 100 personas en edad de trabajar hay 51 personas en edades inactivas o dependientes. Estas constituyen las de 0 a 14 y las mayores de 65 años. Este comportamiento es positivo, en tanto lo que nos quiere decir es que estamos en una etapa o en un proceso donde hay mucha población productiva para la ciudad que demanda bienes y servicios y que en la medida en que pueda ser atendida en diferentes o con diferentes bienes y servicios, también puede hacer grandes aportes para el desarrollo de nuestra ciudad. En desplazamiento, causado principalmente por el conflicto armado, constituye hoy por hoy un factor transversal también que afecta la calidad de vida en todas las ciudades colombianas. De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, en el 2014 había en Ibagué 76.383 personas en condición de desplazamiento. Y un dato importante es precisamente asociado al tema demográfico, que la mayoría de las personas que llegan en condición de desplazamiento a nuestra ciudad son personas que corresponden a niños hasta los 12 años, población joven y, como lo decíamos anteriormente, población productiva. Eso obviamente genera también una presión en términos de la demanda de bienes y servicios para nuestra ciudad. En cuanto a pobreza, encontramos que la línea de pobreza nos muestra para el 2014 que continúa una tendencia decreciente de este indicador, lo cual es positivo. De acuerdo con los datos del DANE, para el año 2014, se reportó un 16,4% de la población de Ibagué por debajo de la línea de pobreza. Es decir, que subsistieron con un nivel mínimo de ingreso que les permitió el consumo de una canasta básica de bienes y servicios como alimentación, vestuario y vivienda. Ese valor con el que
vivió esta gente correspondió a 233.361 pesos mensuales. Y las personas que se encuentran bajo la línea de pobreza equivalen aproximadamente a 89.906 personas, lo que se traduce positivamente en una reducción de 2.2 puntos respecto al año anterior. Por su parte, la línea de pobreza extrema muestra que para el año 2014 el 2,3% de ibaguereños subsistieron con un mínimo de ingresos que les permitió satisfacer necesidades básicas alimenticias. Ese 2,3% se traduce aproximadamente en 12.609 personas. Este indicador también muestra una tendencia decreciente, mucho más marcada entre los años 2008 y 2011, pero que se mantiene en los años siguientes. Lo anterior ubica a la ciudad muy por debajo de la línea pobreza nacional, aspecto que también es positivo. En cuanto a desigualdad, el indicador más usado para medir este aspecto es el nivel de ingresos. Y el nivel de ingresos se mide a través de un indicador llamado coeficiente de Gini. Este básicamente lo que evidencia es la concentración de ingresos de una ciudad o de un territorio. Entre más se acerca a este indicador significa mayor concentración del ingreso, y entre más se acerca a cero significa menor concentración. En el 2014 lo que encontramos es que este indicador se ubicó en 0,44, lo que se tradujo en una ligera reducción frente al año anterior, situándonos por debajo del promedio nacional. Entre las ciudades de la red colombiana de ciudades como Vamos, Ibagué presenta uno de los coeficientes de Gini más bajos, únicamente superada por Bucaramanga y Valledupar, con coeficientes mucho más bajos que el nuestro. ¿Cómo vamos en activos de las personas y especialmente en educación? En cuanto a cobertura educativa, se observa en la gráfica la evolución de las matrículas de los sectores oficiales y no oficiales con corte a diciembre desde los años 2010 a 2014. De manera general, se puede decir que la ciudad no se ha recuperado plenamente de la caída de la matrícula presentada en el 2012, aun cuando para el último año se presenta un ligero incremento. Vemos que para el año 2014 terminaron matriculados 99.753 estudiantes entre los grados 0 y 11 frente a 9.387 del año anterior. Sin embargo, respecto al 2010, es preciso decir que la matrícula ha decrecido hasta el día de hoy, o hasta el 2014, perdón, en casi un 6%. De otro lado, y para profundizar sobre el comportamiento de las matrículas de 0 a 11 con el último corte reportado, es importante revisar lo que ocurre en el sector oficial y no oficial, de manera independiente. Aquí lo que se observa es que a partir del 2010, las matrículas en el sector oficial han venido descendiendo gradualmente entre el 2010 y el 2014. Se pasó de 88.052 matriculados a 79.462, lo que se traduce en una diferencia de 8.589 estudiantes respecto al 2010. En contraste, las matrículas del sector no oficial presentan ligeros incrementos año por año, pasando de 17.698 estudiantes a 20.291 entre el 2010 y el 2014. Por consiguiente, es posible suponer que el sector no oficial es el que está compensando gran parte de la matrícula de estudiantes en la ciudad. Respecto a la cobertura neta, que mide el porcentaje de estudiantes matriculados en un nivel educativo y que tienen la edad adecuada para estar cursando dichos niveles, se observa por niveles educativos que el periodo 2011-2012 marca un cambio de tendencia en todos los niveles, presentando a partir de allí un comportamiento decreciente que se suaviza un poco entre el 2013 y el 2014. El nivel de primaria es el que presenta las coberturas netas más bajas y el nivel de media más altas, y el nivel de media es el que presenta las coberturas netas
mucho más baja. El nivel de media corresponde a los grados 10º y 11. Al revisar precisamente lo ocurrido en este indicador, en una desagregación que hicimos por sexo, lo que podemos ver básicamente es que hay un mayor porcentaje de mujeres con edades adecuadas para poder estar cursando los niveles educativos correspondientes. En contraste, hay un menor porcentaje de hombres y especialmente en media es donde se concentra mucho más esta problemática de extra edad, posiblemente. En cuanto a calidad, es preciso mostrar algunos de los resultados de las pruebas saber. Como ustedes saben, las pruebas saber se aplican a los grados 3º, 5º, 9º y hay otras pruebas que se aplican también para los grados 11. Aquí únicamente pues vamos a ver las correspondientes al grado 9º. Sin embargo, en el informe completo pueden revisar todo lo ocurrido en los distintos niveles educativos. Al comparar los resultados de Ibagué en las áreas de lenguaje y matemáticas específicamente con el comportamiento que tuvo este indicador a nivel nacional, vemos que el promedio, el puntaje promedio de los establecimientos educativos de Ibagué es similar al de los establecimientos educativos de Colombia en los niveles avanzados y se presentan mejores porcentajes que a nivel nacional en el nivel satisfactorio, lo cual por supuesto indica algo positivo en términos de calidad educativa. Al revisar los resultados de las pruebas Saber 11, cuyo objetivo además de posibilitar el ingreso a la educación superior es monitorear la calidad de la información que ofrecen los establecimientos de educación media, lo que puede observarse de los resultados de estas pruebas en Ibagué para el sector específicamente oficial y comparándolas con otras de las ciudades de la red que tienen algunas similitudes con nuestra ciudad, lo que encontramos es que los promedios ponderados obtenidos y el desempeño de los establecimientos en Ibagué es muy similar al de ciudades como Pereira y Manizales en las diferentes áreas evaluadas. Sin embargo, pues lo que encontramos para el sector oficial también es que áreas como matemáticas e inglés todavía representan grandes retos en el sector oficial. Por su parte, cuando miramos el sector no oficial, es decir, el sector privado, también en las distintas áreas evaluadas y comparándolas con algunas otras ciudades similares a nosotros, encontramos que estos presentan un mejor desempeño que los colegios no oficiales en todas las áreas en Ibagué. Es de destacar que Ibagué es superada en las diferentes áreas por los promedios de ciudades como Bucaramanga, Manizales y Pereira. Se destacan también áreas como el inglés en la ciudad de Pereira, la cual presenta el mejor promedio en este comparativo. Vale para esta medición también insertar a nuestra batería de indicadores un nuevo índice de calidad educativa que ha lanzado el Ministerio de Educación Nacional, denominado Índice Sintético de Calidad Educativa. Este constituye una herramienta nueva que posibilita el seguimiento del progreso de un establecimiento educativo. Este se mide en una escala de 1 a 10, siendo 10 el valor más alto que puede obtener. Los aspectos que se miden en este índice son el progreso, la eficiencia, el desempeño y el ambiente escolar. Lo que vemos básicamente para la medición que hicieron a partir del año 2014, no tenemos comparativos históricos en este caso, es que Ibagué presenta un mejor desempeño cuando se compara con el desempeño nacional. Básica primaria con un desempeño de 5,7 versus 5,1 Colombia. En secundaria, un desempeño de 5,2 versus 4,9 Colombia. Y en media, un desempeño de 5,9 versus 5,5 a nivel nacional. Ahora veamos cómo vamos en salud. De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Salud Municipal, en Ibagué durante el 2014 se presentaron un total de 79 muertes en menores de 1 año, 13 casos más que en el año 2013, perdón. De estos 79, 56 fueron hombres y 23 mujeres.
Las principales causas de muerte en estos casos, según las estadísticas vitales del DANE, fueron malformaciones congénitas, deformidades y anomalías, trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal y sepsis bacteriana del recién nacido. Todos estos aspectos, aunque poco entendibles, son evitables y es, digamos, lo más preocupante de esta situación. Es importante resaltar que esta última causa, es decir, la sepsis bacteriana del recién nacido, registró 9 casos más que en el año anterior, lo que quiere decir que fue la causa que en gran parte incidió en este aumento de la mortalidad en menores de 1 año. Aun cuando nos encontramos por debajo de los estándares establecidos por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es importante resaltar este aspecto de la mortalidad infantil, en tanto si revisamos el 2014 constituiría en toda nuestra serie la tasa más alta de mortalidad infantil desde el año 2008. El indicador de mortalidad infantil en menores de 1 año también es importante para esta medición. Lo que vemos básicamente es que, como este incluye también el indicador anterior, está muy incidido por las muertes que se presentaron en menores de 1 año. Igualmente, este indicador de mortalidad infantil en menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos presenta un incremento en el número de casos pasando de 85 a 97, lo que incide obviamente en la tasa que pasa del 11,10 al 12,62. Igualmente, en toda la serie representa la cifra más alta de mortalidad infantil en menores de 5 años. Frente al porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, este indicador refleja el porcentaje de nacidos vivos con un peso inferior a 2.500 gramos, pero que hayan cumplido más de 37 semanas de gestación. Para el caso de Ibagué se presentó un ligero incremento en el porcentaje de estos niños con bajo peso al nacer, puesto que se pasó del 2,36% en el 2013, un ligero decrecimiento, en tanto pasó de 2,36 en el 2013 al 2,29 en 2014. Eso en términos absolutos quiere decir que en el 2013 se presentaron 181 casos, mientras en el 2014 se presentaron 176. Sin embargo, es preciso decir que las variaciones de este indicador, cuando revisamos todo el histórico, no son variaciones significativas. Parece que año a año fluctuamos, digamos, en la cifra de niños con bajo peso al nacer, lo que quiere decir también que no ha sucedido nada impactante en estos indicadores. La vacunación es una de las medidas que mayor impacto genera sobre las comunidades. Su importancia radica en la prevención de enfermedades, especialmente de la primera infancia. Para el 2014, de acuerdo con la nueva forma de cálculo que impulsó el Ministerio de Salud con unas metas programáticas, básicamente alrededor del número de niños que se debían vacunar, vemos básicamente que algunas vacunas no superaron el umbral de inmunidad que es del 95%. Encontramos entre esas vacunas el antipolio con el 93,99% de cobertura, la DPT con el 93,45% de cobertura y la influenza tipo B con el 68,56% de cobertura. En lo concerniente a la tasa de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos, indicador que mide el número de mujeres que mueren durante el embarazo en los 42 días siguientes a su terminación debido a cualquier causa relacionada o que agrava el embarazo. Para el caso de Ibagué, vemos que entre el año 2013 y 2014, pues se presentaron 2 casos. En el año 2013 no se habían presentado casos de mortalidad materna, sin embargo, y nos encontramos pues por debajo de
la meta establecida por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero hay que insistir en que si vemos el número de casos entre el 2008 y el 2014, pues el año en que más casos se presentaron fueron 5. Evidentemente que en el año 2014 se presenten 2 casos, también enciende una alarma alrededor de este aspecto. Respecto al porcentaje de embarazos en menores de 18 años, indicador que muestra la proporción de embarazos en adolescentes menores de 18 sobre el total de embarazos registrados en la ciudad durante un año determinado, para el caso de Ibagué se evidenció una leve disminución en el número de adolescentes embarazadas en el año 2014. En términos absolutos, se presentaron 805 casos en el 2013 y 790 casos en el 2014. Eso hizo, por supuesto, que se viera reflejado en una tasa de 9,74. También es un indicador que si uno revisa la serie histórica y revisa lo que sucedía en el 2008 y lo que está sucediendo en el 2014, la evolución o el avance en términos de reducir los embarazos en adolescentes tampoco ha tenido un mayor impacto. La prevalencia de VIH-Sida refleja el número de casos registrados de esta enfermedad en la ciudad por cada 100.000 habitantes. Para el año 2014 se presentaron un total de 151,2 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, que en la ciudad, en la actualidad, se han registrado un total de 829 casos, 117 más que en el año anterior. Adicionalmente, y al analizar la información suministrada por la Secretaría de Salud Municipal, se observa que para el 2014 el 71% de los casos de VIH registrados en la ciudad corresponden a población masculina, mientras que el 29% corresponden a población femenina. Parece importante también mostrar otros indicadores que evidencian escenarios que llaman la atención. Por ejemplo, la incidencia de casos de tuberculosis por cada 100.000 habitantes, puesto que se observa que año a año se presenta un número importante de casos nuevos de esta enfermedad. Y en el 2014 se presentaron 202 casos nuevos. Por supuesto, menos que en el año 2013, lo que se traduce en una tasa de incidencia de tuberculosis por cada 100.000 habitantes de 36,85. Igualmente, para este indicador hay que irnos nuevamente a lo que estaba sucediendo en el año 2008, cuando se presentaban 199 casos. Quiere decir que también año a año, digamos, no hemos logrado incidir sobre este tipo de enfermedades para que puedan ir disminuyendo el número de casos gradualmente. Con relación al número de casos de dengue reportados en la ciudad durante los últimos 3 años, y en esta gráfica se presentan los 3 años, 2012, 2013 y 2014, se observa que este es un aspecto en el cual la administración municipal debe y la comunidad en general deben trabajar de manera conjunta, ya que el control sobre la propagación de este tipo de virus depende en gran medida de las acciones que se llevan a cabo desde los hogares. De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Salud Municipal, Civigila, en Ibagué durante el 2012 se notificaron un total de 2.230 casos de dengue. Sin embargo, el periodo, digamos, más importante o que puso, digamos, a la ciudad en aprietos en términos epidemiológicos fue el año 2013 entre el periodo 4, 5 y aproximadamente el periodo 6. Cuando seguimos viendo lo que ocurre en el año 2014, vemos que los casos de dengue disminuyen. Sin embargo, como todos saben, alrededor del mes de septiembre, octubre del año 2014, se empezó a presentar otra enfermedad, que es el chikungunya, y allí, por ejemplo, vemos al finalizar el año 2014 cómo vuelve y repunta el número de casos, y este repunte puede estar causado especialmente porque al inicio de la enfermedad del chikungunya, en muchos casos pudo haber sido confundido con esta enfermedad del dengue.
En cuanto a la cobertura, revisamos algunos datos de la afiliación de los distintos regímenes en salud. Aquí básicamente vale resaltar el decrecimiento de las personas que no se encuentran afiliadas a ningún régimen. Pasaron de ser el 9.5% de la población a ser el 6.8% de la población, lo cual también implica algo positivo en términos de cobertura de afiliación al régimen de salud. Sin embargo, también hay que decir que de los distintos regímenes, especialmente el que tiene que ver con el contributivo, la mayor parte de la población que está afiliada corresponde a cotizantes, a beneficiarios y no a cotizantes, por lo cual esto no se puede relacionar directamente con condiciones del mercado laboral, como muchos, digamos, asocian este tipo de afiliaciones. ¿Cómo vamos en mercado laboral? En cuanto a lo que tiene que ver con la oferta, la tasa global de participación nos muestra, o lo que se observa para el trimestre móvil correspondiente a octubre-diciembre de 2014, esta tasa se ubicó para Ibagué en el 67,8%, presentando una ligera reducción de 0,8 puntos frente a la tasa registrada en el 2013. Según el Observatorio de Recursos Humanos y del Mercado Laboral de la Universidad del Tolima, quien nos apoyó en este análisis, esta participación en la ciudad está compuesta principalmente por hombres y las mujeres tienen, digamos, menos posibilidades en esta ocupación laboral, y lo vamos a contrastar igualmente con el tema del desempleo. Por su parte, la demanda laboral, que hace referencia pues a la ocupación que se presenta, la demanda laboral que hace referencia a la tasa de ocupación, sí, que se presenta en la ciudad, encontramos que esta tasa evaluada al cuarto trimestre móvil del 2014 alcanzó una cifra de 59,9%. Frente a esto, es posible decir que la tasa de ocupación de la ciudad de Ibagué desde el año 2001 se comporta de forma similar a la registrada en las 13 áreas donde se hace o se recoge la información para consolidar la tasa de ocupación a nivel nacional. Sin embargo, el comportamiento de la tasa de ocupación de la ciudad de Ibagué en los últimos años presenta una desaceleración que se traduce en una caída, básicamente, de la ocupación en los últimos años. Frente al desempleo, se observa que para el cuarto trimestre móvil del año 2014, la tasa de desempleo presenta un comportamiento creciente desde el año 2012, cuando se ubicó en el 10,4%. En 2014, esta se ubicó en el 11,7%, lo que se representa en la ampliación de la brecha existente entre la tasa de desempleo de Ibagué y las 13 áreas, la cual había logrado disminuir ostensiblemente en el año 2012. La informalidad laboral es otro indicador muy importante para medir o para evaluar las condiciones del empleo de Ibagué. Frente a la informalidad, lo que se evidencia para nuestra ciudad es una disminución lenta pero progresiva en los últimos años, pasando de un 61% en el 2011 a una tasa del 57% en 2014. No obstante, no se ha logrado superar la tasa de informalidad de las 13 áreas en todos los años estudiados, donde es mucho más baja que la de nuestra ciudad. Igualmente, cuando nos comparamos con algunas ciudades similares a nosotros, vemos que Ibagué es la que presenta la mayor tasa de informalidad. Incluso, aun cuando competimos en tasas de desempleo con ciudades como Pereira, la informalidad en Pereira es mucho menor. ¿Cómo vamos en seguridad ciudadana? Aquí básicamente encontramos algunos de los principales delitos de impacto que se presentan en la ciudad, correspondientes a homicidios
lesiones personales y hurto a personas. De manera general, frente a los homicidios, se puede observar que la tendencia histórica se mantiene a la baja desde el año 2010, último año en el cual se presentaron 130 casos. Para el año 2014, los casos de homicidio fueron 94, lo que se traduce en un incremento de un caso frente al año 2003. Esto hace que la tasa por cada 100.000 habitantes no varíe de un año a otro, ubicándose en 17 casos por cada 100.000 habitantes. Frente a las lesiones personales, es importante decir que es el único delito, pues, de los que vemos y de los que estamos evaluando, que se mantiene en un ascenso constante, especialmente desde el año 2011, cuando se presentaron un total de lesiones personales de 716 casos, mientras que en el año 2014, año que estamos evaluando actualmente, se presentan 2.009 casos. Frente a los hurtos, que es otro, digamos, de los delitos que más preocupa a la población, en tanto corresponde al típico atraco callejero, lo que vemos básicamente es que desde el año 2012, este ha venido descendiendo en número de casos, y lo que se ve también traducido en, obviamente, la tasa por cada 100.000 habitantes, con una tasa de 366 por cada 100.000 habitantes en el año 2014. Es importante decir que las principales víctimas de todos estos delitos son principalmente hombres, no como muchos considerarían, por ejemplo, en el caso de los hurtos, que las principales víctimas serían mujeres. Y esto, digamos, es muy importante también a tener en cuenta en el análisis que se realizó de estos indicadores. Los lugares más críticos por la presencia de homicidios, según la información suministrada por la Policía Metropolitana de Ibagué, son los barrios Centro, San Pedro Alejandrino, Estación y Conveima de la Comuna 1, los barrios Villa del Sol, El Bunde, El Jardín y Vasconia de la Comuna 8, y los barrios Los Mártires, Uribe, El Bosque, El Refugio, La Martinica y Villa del Río de la Comuna 11. Asimismo, hubo reportes de homicidios al este de la Comuna 6, al noreste de la Comuna 7 y en menor medida en la Comuna 4, así como algunos sectores de la Comuna 9. De acuerdo con la información suministrada por la Policía Metropolitana de Ibagué, y donde hacen, pues, este seguimiento a estos puntos críticos, también encontramos cuál es la situación de las lesiones personales. De acuerdo con la información que vemos en ese mapa, pues las lesiones personales son un problema realmente común y, digamos, general en toda la ciudad de Ibagué. Sin embargo, son un delito que afecta mucho más a ciertas zonas que están ubicadas en la Comuna 1, en la Comuna 8 y en la Comuna 10. Al igual que en el este de la Comuna 6 y en el noreste de la Comuna 7. En cuanto a los hurtos, al igual que con los delitos anteriores, pues se identifican zonas críticas. También es un tipo de delito que se presenta de manera general en casi todo el territorio de la ciudad. Sin embargo, hay unas zonas críticas en la Comuna 1, pues correspondiente a toda el área del centro, la intersección de la Comuna 3 y 10 y la intersección de las Comunas 5 y 9. Se puede observar que el hurto a personas se presenta, como les decía, en la mayor parte urbana de la ciudad, siendo la Comuna 9 la de menor presencia de este delito, según la información que nos reporta la Policía Metropolitana de Ibagué con esta localización de puntos críticos. A pesar de las reducciones en los hurtos, el hurto a personas continúa siendo el más común de todos los delitos, o de todos, los tipos de hurto, representando el 62% del total de estos casos, seguido del hurto a establecimientos comerciales y a residencias, con el 16% cada uno, y el hurto de motos con el 5%. El hurto a vehículos solamente representa el 1% de los distintos tipos
La denuncia, por supuesto, es clave desde la ciudadanía para poder tomar acciones importantes alrededor de la reducción de estos delitos. Según la Policía Metropolitana de Ibagué, a partir de los datos arrojados por el Sistema Penal Oral Acusatorio y el Sistema de Información Estadística Delincuencial y Contravencional, CIEDCO, el número de denuncias realizadas en el año 2014 en relación con las realizadas en el año 2013 disminuyeron para los hurtos, delito que también reportó menos casos que en el año anterior, mientras que las denuncias por lesiones personales, delito que también presentó un incremento, aumentaron en casi un 50%. ¿Cómo vamos en temas de hábitat urbano? ¿Cómo vamos en vivienda? Encontramos frente a las unidades iniciadas de tipo de vivienda, tipo vivienda de interés prioritario, vivienda de interés social y vivienda comercial, según la información suministrada por el Censo de Edificaciones del DANE, encontramos básicamente para el año 2014 que las viviendas de interés prioritario incrementaron en relación con el año 2013, lo cual sugiere un panorama positivo para la población por cuanto estas venían disminuyendo sostenidamente desde el año 2009. Del mismo modo, la vivienda comercial o no bis sigue en aumento desde el año 2011, lo que sugiere que el sector de la construcción en términos agregados sigue creciendo en la ciudad. Por su parte, la vivienda de interés social fue el único tipo de vivienda que disminuyó sus unidades iniciadas entre el 2013 y el 2014. Sin embargo, hay que resaltar que este comportamiento se representa también o se ve o afecta también la participación del número de viviendas iniciadas. Al revisar esta composición o participación de las viviendas nuevas, según el Censo de Edificaciones del DANE, encontramos básicamente que la vivienda de interés social del 2008 pasará a tener una participación del 4,9%, pues ha ido incrementando su participación hasta el año 2013, donde tuvo una participación del 62,6% y se reduce nuevamente para el año 2014 con un 54,3%. En cuanto a la vivienda de interés prioritario, vemos por el contrario cómo se va disminuyendo su participación en todo el periodo evaluado, pasando de una participación del 45,4% en 2008 a una participación del 4,9% en el 2013 y se incrementa ligeramente para el año 2014 con un 6,5%. Por su parte, la vivienda de interés comercial, la NOVIS, pues presenta también una participación importante en todos los años evaluados, es la que menos reducciones ha tenido y que se ha mantenido, digamos, en unas participaciones importantes, pero es de destacar básicamente, pues el año 2010 con una participación casi de la mitad de las unidades de viviendas iniciadas del 50% y en el 2014 básicamente se ubica con un incremento respecto al 2013 en el 39,2%. ¿Cómo vamos en servicios públicos? Hay que decir básicamente que en servicios públicos, cuando nos reportan las coberturas de los distintos servicios que evaluamos, los que tienen que ver con energía, gas, acueducto, alcantarillado y penetración a Internet, vemos básicamente que servicios como energía, gas, acueducto y alcantarillado reportan coberturas casi del 100%, por lo cual no presentamos, digamos, exactamente la cobertura en esta diapositiva. Sin embargo, hay que llamar la atención en términos, digamos, de la calidad del servicio cuando evaluamos el tema del acueducto. En tanto, medimos un indicador que tiene que ver con la continuidad promedio anual, horas por día, de continuidad del servicio. Lo que vemos es que para el servicio de agua la continuidad del servicio únicamente alcanza las 20,98 horas al día. Eso quiere decir que en gran parte de la ciudad no hay suministro de agua durante las 24 horas del día. En cuanto al índice de penetración de Internet, que tiene que ver con el acceso también o la cobertura que tiene la Internet en nuestra ciudad,
vemos que Ibagué pues ha mejorado su cobertura con respecto al año 2014. Sin embargo, pues vemos que cuando nos comparamos con otras ciudades de la red, hay ciudades que han avanzado mucho más en cuanto a la cobertura de Internet. Ciudades como Pereira, Manizales, que son ciudades similares a nosotros, Medellín, bueno, y Bucaramanga tienen mejores coberturas de Internet que nuestra ciudad. ¿Cómo vamos en movilidad? Aquí vale primero pues resaltar todo lo que tiene que ver con la recuperación de la malla vial o la rehabilitación de la malla vial. Según la Secretaría de Infraestructura, la recuperación y rehabilitación de la malla vial en metros cuadrados ha sido significativa entre 2013 y 2014. Para el año 2014, la recuperación de la malla vial fue de 797.825 metros cuadrados, un 32,6% más que en el año inmediatamente anterior. Sin embargo, también hay que resaltar que todavía el porcentaje de malla vial que se encuentra en mal y regular estado es bastante alto, corresponde al 60% versus un 40% de malla vial que se encuentra en buen estado al 2014. Cuando vemos esta recuperación de la malla vial desagregada por las diferentes comunas de la ciudad y las diferentes áreas de la ciudad, vemos que la mayor recuperación de la malla vial se presentó en las comunas 5, 9 y 2, con 125.930 metros cuadrados, 111.481 metros cuadrados y 103.366 metros cuadrados respectivamente. Además, es necesario decir que la administración municipal intervino 147.541 metros cuadrados de algunas vías que corresponden a vías principales y que cruzan y atraviesan la ciudad y que son supremamente importantes. De otro lado, las comunas 7, 12 y 8 han sido las de menor intervención de la malla vial en los últimos 3 años. Frente a la movilidad, de acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad de Ibagué, el parque automotor de la ciudad ha venido aumentando considerablemente en los últimos años. En el 2008 se matricularon un total de 83.414 automotores, mientras en 2014 estos ascendieron a 151.693 vehículos. Es decir, que en menos de una década el parque automotor de la ciudad se incrementó en casi un 82%, y es muy probable que para el 2015 este se duplique respecto al 2008. Lo anterior se traduce en una tasa por cada 100.000 habitantes en 2013 de 25.098 vehículos y en 2014 en una tasa de 27.671. Es importante de todas formas ver cuál es la participación de estos distintos tipos de vehículos en el parque automotor. Lo que vemos es que cuando miramos el histórico de cómo se ha comportado la participación de distintos tipos de vehículos, especialmente motocicleta, automóvil y camioneta, que son los de mayor participación, vemos que la motocicleta continúa, digamos, representando la mayor participación en los distintos tipos de vehículos, con un 54,3% en el año 2014. El automóvil alcanza una participación del 27,6% y la camioneta de un 7,8%. Pero ojo, porque esto es importante contrastarlo con el crecimiento de este tipo de vehículos. Y aquí lo que podemos ver es que aun cuando la camioneta, por ejemplo, tiene una participación mucho más pequeña que el resto de tipo de vehículos, sí tiene un crecimiento mucho más elevado que el resto de tipo de vehículos. Esto, digamos, ¿por qué es importante en este tipo de análisis? Porque cuando se analizan problemáticas como la de la congestión vehicular asociada a la amplitud de las vías o la infraestructura en vías existentes en la ciudad, sí es importante el tamaño de los vehículos y ver, digamos, el crecimiento de vehículos grandes
pues tiene un impacto también sobre este tipo de cifras y de problemáticas. ¿Cómo vamos en accidentalidad? En el 2014 se presentaron 653 accidentes de tránsito, principalmente choques y atropellos, los cuales produjeron 1.087 lesiones y 32 muertes. Puede observarse desde el año 2012 que la accidentalidad ha tendido a disminuir, aun cuando en el entre el 2013 y el 2014 se presenta un ligero incremento. Las muertes por accidente de tránsito pasaron de 60 en 2013 a 32 en 2014, lo cual es positivo. Pero resulta importante también observar que las lesiones por accidentes de tránsito no han presentado cambios significativos y por el contrario se presentaron más lesionados por accidente en 2014 que en el 2013. ¿Cómo vamos en medio ambiente? En medio ambiente, y dado que la información en medio ambiente en nuestra ciudad es bastante limitada, revisamos algunos indicadores que tienen que ver básicamente con calidad del agua. Encontramos en un primer momento, entonces, lo que tiene que ver con el índice de agua no contabilizada y en un segundo momento lo que tiene que ver con el índice de riesgo de calidad del agua. Aun cuando los niveles de cobertura de acueducto son positivos en tanto, como les decía hace un momento, las coberturas alcanzan el 100%, es preciso contrastar eso con indicadores como estos. El primero habla de la calidad del servicio y supone, digamos, un impacto también medioambiental por la pérdida del recurso hídrico. Y el segundo nos muestra la calidad del agua para el consumo humano. Lo que se encontró para el 2014 es que de los acueductos de Ibagué tan solo el IVAL cumple con los valores adecuados de riesgo de calidad del agua. Tiene el IVAL un índice de riesgo de calidad del agua del 0,31 y como vemos, pues el máximo permitido o el rango en el que se debe mover una calidad del agua, digamos, apta para el consumo humano, debe ser de 0 a 5. No obstante, cuando revisamos el índice de agua no contabilizada, el cual supone sí un impacto medioambiental importante por el desperdicio del recurso hídrico, y ni decir lo que eso representa también en pérdidas para la empresa, encontramos que el 42,18% del agua se desperdicia y se pierde. Eso se debe básicamente pues a infraestructura que no está diseñada para soportar, digamos, el agua pues que corre, digamos, a través de las tuberías de la ciudad. Se daña esta infraestructura y por eso se producen pérdidas o también algunos registros clandestinos que se pueden presentar en la ciudad. Entonces, este indicador es supremamente importante porque como vemos el valor adecuado del índice de agua no contabilizada no debe superar el 30%. Otros indicadores de calidad de agua pues tienen que ver con índices de calidad del agua y encontramos pues aquí algunos indicadores para medir la calidad de las fuentes hídricas. Este tipo de indicadores tiene como objetivo estimar el grado de calidad de un determinado cuerpo hídrico. Los valores más cercanos a 0 indican un agua de muy mala calidad, con alto riesgo para la salud humana, y valores cercanos a 1 indican un agua de óptima calidad. Lo que encontramos según la información que nos presenta Cortolima y a partir de los análisis que nos ayudan a hacer expertos de la Universidad de Ibagué, es que pues el río Opia es el que tiene el mejor índice de calidad del agua y es el único que se encuentra, digamos, en unas condiciones aceptables, mientras que el río Totare y el río Coello se encuentran en niveles de aceptabilidad bastante regular de acuerdo a los rangos que les mencionaba anteriormente. Ah, perdón, sí, el río Opia es el que tiene la mayor problemática. Excusa. Bueno,
En cuanto a recreación y deporte, encontramos pues básicamente que para el año 2014, cuando pedimos la información, especialmente en lo que tiene que ver con infraestructura asociada a, pues, al mejoramiento y la rehabilitación de escenarios deportivos, pues nos hubiese gustado mucho tener esa información, pero el Instituto Municipal de Recreación y Deporte no nos proporcionó la información pues en el tiempo en el que estimamos que era prudencial. Hasta el día de ayer nos llegó la información del INDRI, pues y es un llamado que hacemos precisamente pues a la transparencia y a que entregar la información es un gesto obviamente de transparencia también de la administración municipal frente a todos los procesos que están llevando este tipo de entidades. Frente a finanzas públicas, encontramos básicamente algunos indicadores que tienen que ver con ejecución presupuestal de ingresos y ejecución presupuestal de gastos. Con respecto a la ejecución presupuestal de ingresos, encontramos básicamente en el último año que se observó una disminución de este indicador en casi 11 puntos respecto al año 2013. Por su parte, frente a la ejecución presupuestal de gastos, indicador en el cual se registran las transacciones de gastos cuando éstas tienen lugar, durante el 2014 continúa también una tendencia decreciente, pues se pasó de una ejecución del 88,9% en 2013 a una del 73,5%. Frente a la inversión, como es común, los sectores de educación y cultura, así como salud, representan la mayor parte de la inversión. Para el 2014, estos dos rubros representaron el 73% del total de la inversión. Vale resaltar, al mostrar los históricos de la distribución porcentual de la inversión, que áreas como educación y cultura tuvieron importantes decrecimientos entre el 2011 y el 2013. No obstante, aumentan de manera significativa en el último año. También es importante evidenciar que sectores como la salud han decrecido desde el año 2012, carreteras, transportes y vías se han mantenido casi en los mismos niveles en estos dos últimos años, y por el contrario, recreación y deporte muestran un aumento importante en la participación dentro de la inversión total de la ciudad en este mismo periodo. Vale resaltar el aumento en la participación de la inversión en el componente de recreación y deporte y el componente de educación, cultura. Asimismo, es importante destacar la disminución del componente de agua potable y saneamiento básico. De otro lado, el Departamento Nacional de Planeación construye anualmente un índice de desempeño fiscal que podría recoger los indicadores más importantes en términos de finanzas. Este indicador es importante decir que tiene un año de rezago, es decir, que el que se presenta es el correspondiente al año 2013. Para construir este indicador, el DNP tiene en cuenta el comportamiento de algunos de los indicadores que hemos mencionado anteriormente y otros un poco más específicos que lo complementan. Lo que podemos ver básicamente durante el 2013 es que el índice de desempeño fiscal de la ciudad experimentó un aumento, pasando del 74,89 en 2012 al 76,03, ubicando al municipio en el puesto 152 frente a los 1.102 municipios, lo que implica una recuperación de 6 posiciones en el ranking nacional respecto al año 2012. Sin embargo, hay que destacar y resaltar cuáles fueron los aspectos mejor y peor evaluados en este índice. Los aspectos mejor evaluados fueron la generación de recursos propios y la magnitud de la inversión, aun cuando se puede también observar que la generación de recursos propios fue mejor evaluada en el 2012 que en el 2013. Los aspectos con desempeños más deficientes fueron el respaldo del servicio de la deuda y el autofinanciamiento de gastos de funcionamiento, aspectos que también desmejoraron su desempeño entre un año y otro. Al analizar la evolución de este índice, del índice de desempeño fiscal, encontramos que la ciudad tuvo
el mejor índice de desempeño fiscal en el año 2010. En los últimos 3 años, lo que vemos básicamente es que este índice se ha venido reduciendo, aun cuando, como lo mencioné anteriormente, entre el 2012 y el 2013, este mejoró. Asimismo, vale decir que entre las ciudades de la red Cómo Vamos, ocupamos el penúltimo lugar, con uno de los índices más bajos de la red, únicamente pues siendo más bajo que nosotros el de la ciudad de Cali. Por último, y no menos importante, encontramos el índice de gobierno abierto, el cual es elaborado por la Procuraduría General de la Nación y se constituye como una estrategia preventiva de monitoreo de normas anticorrupción. Este índice tiene en cuenta el manejo de la información desde 3 áreas: la organización, la exposición y el diálogo de la información. Para el año 2013-2014, este índice se ubicó en el 82,9, lo que sitúa a la ciudad en el puesto 58 entre los 1.102 municipios. Esto implica una recuperación de 450 puestos frente a la medición anterior. Sin embargo, también hay que resaltar cuáles fueron los componentes. Es preciso resaltar, de todas formas, que aún son retos importantes para la ciudad en términos de información, según lo evidenciado por este índice de gobierno abierto, la atención al ciudadano y la rendición de cuentas, 2 componentes supremamente importantes de transparencia. Al comparar este índice con lo obtenido por las otras ciudades de la red Cómo Vamos, encontramos que pues, ese mejoramiento en el índice y en las posiciones se traduce obviamente en un posicionamiento mucho mejor frente a otras ciudades de la red. Ibagué se encontraría en este ranking de las ciudades de la red como la segunda ciudad con el mejor índice de gobierno abierto, únicamente superado por la ciudad de Medellín. Finalmente, ¿cómo vamos en entorno macroeconómico? Lo que encontramos básicamente para el año 2014, frente a un indicador que nos ayuda a ver cuál es la situación económica general en la ciudad, que es el índice de precios al consumidor, encontramos que este registró un crecimiento anual del 4,1%. Esta cifra no solo es superior a la registrada para la ciudad en los años 2012 y 2013, sino que también es superior al promedio nacional, que cerró el año con un crecimiento del 3,7%. En cuanto a los grupos de gasto que mayor incremento presentaron y que posiblemente ejercieron más presión sobre la media inflacionaria, fueron los alimentos, que tuvieron un incremento inflacionario de 5,01%, la vivienda del 4,99% y el transporte con el 4,03%. De otra parte, una vez se compara a Ibagué con las ciudades de la red Cómo Vamos, se observa que es la tercera ciudad con la inflación más alta, después de Bucaramanga con 4,3%, que para el año anterior era la segunda ciudad más costosa de la red. En dinámica empresarial, básicamente tenemos la información suministrada por la Cámara de Comercio de Ibagué para los últimos 2 años, y de aquí, básicamente, de manera general, podría decirse que, según la información que nos suministraron, en 2014 hubo un comportamiento positivo de las matrículas renovadas en todos los casos, es decir, para personas naturales, jurídicas y establecimientos de comercio. Igualmente se presentan ligeros incrementos en las matrículas nuevas para personas jurídicas y establecimientos de comercio. Sin embargo, también es importante decir que se presenta un aumento en las matrículas canceladas, especialmente en personas naturales y establecimientos de comercio, condición que es importante analizar o reflexionar por qué, digamos, este tipo de empresas hacen este tipo de cancelaciones. Bueno, finalmente, lo que vamos a presentar acá es algunas conclusiones generales del informe. Algunas corresponden a información que no se presenta en el informe por algunas situaciones que vamos a expresar también en las conclusiones que vamos a expresar a continuación. Podríamos decir entonces lo siguiente:
El quinto informe de calidad de vida muestra que en el año 2014 la ciudad presenta leves recuperaciones en varias de las áreas evaluadas frente a años anteriores. Sin embargo, estos resultados no reflejan plenamente un mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida de los habitantes de Ibagué. De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis de los distintos indicadores, es posible determinar que se requiere prestar mayor atención a distintos aspectos que son de suma importancia para garantizar la calidad de vida, los cuales se mantuvieron o presentaron retrocesos. Esos van a estar resaltados en rojo, pero sin descuidar aquellos que presentaron ligeras mejorías, que los vamos a encontrar resaltados en verde. A continuación, algunas consideraciones generales entonces sobre lo encontrado. Frente a ejes transversales, específicamente demografía y desplazamiento, en el año 2014 aumentó en 4,3% el número de personas en condición de desplazamiento reportadas en la ciudad, lo cual es un tema al que hay que prestarle mucha atención. En pobreza y desigualdad, la pobreza extrema continúa con una tendencia decreciente, lo cual es positivo. La desigualdad no tuvo variaciones significativas. Sin embargo, Ibagué es la tercera ciudad con menor desigualdad entre las 11 ciudades que hacen parte de la red de ciudades como Vamos. Es importante prestar atención a este aspecto porque las políticas orientadas a reducir la pobreza no necesariamente están impactando sobre las condiciones de desigualdad en la ciudad. Entonces, este aspecto es muy importante que lo analicen los candidatos y las personas que están, digamos, próximas a tomar decisiones importantes para el rumbo de la ciudad. En cuanto a activos de las personas, encontramos básicamente en educación que la matrícula total para los grados 0 a 11 se mantuvo casi en los mismos niveles del año anterior. Respecto al 2010, esta ha decrecido en casi un 6%. Las matrículas en el sector oficial vienen descendiendo paulatinamente. Es también un aspecto al que hay que prestarle mucha atención. Los establecimientos oficiales continúan teniendo un mejor desempeño en las pruebas Saber 11 frente a los oficiales, especialmente en áreas como matemáticas e inglés. Frente a la salud, encontramos que la tasa de mortalidad infantil aumentó. Un porcentaje importante de estas muertes se presentaron en menores de un año y en su mayoría por razones evitables. Respecto a la cobertura en el esquema de vacunación para los niños, 3 no cumplen con el umbral de inmunidad, como lo decía anteriormente, antipolio, DPT e influenza tipo B. Se registra también un aumento paulatino en los casos de VIH-Sida y la población más afectada es la masculina. El porcentaje de personas que no se encuentran afiliadas a un régimen de salud disminuyó, lo cual es positivo, pasando del 9,5% en 2013 al 6,84% en 2014. Frente al mercado laboral, la tasa de desempleo viene en ascenso desde el 2012, pasando del 10,4 al 11,7 para el último trimestre móvil del 2014. Específicamente en el tema de seguridad ciudadana, se puede decir que los hurtos disminuyeron, sin embargo la cifra de homicidios se mantiene casi en los mismos niveles y las lesiones personales continúan en aumento. El hurto a personas continúa siendo el más común de todos los tipos de hurto y las comunas 1, 3 y 11 presentan de forma simultánea altas cifras de homicidios, lesiones personales y hurto a personas. En cuanto a la dimensión de hábitat urbano, encontramos en el tema medioambiental que el índice de agua no contabilizada continúa superando los niveles permisibles, lo cual se traduce en un desperdicio del recurso hídrico en la ciudad. Las principales fuentes hídricas de la ciudad se encuentran con índices regulares de calidad de agua, debido principalmente al manejo de aguas residuales. En cuanto a vivienda, las viviendas de interés prioritario y las viviendas de carácter comercial aumentaron en 101 y 466 unidades de vivienda respectivamente, mientras que las viviendas de interés social se redujeron en 195 unidades. Frente a movilidad, según la Secretaría de Infraestructura, se presentó un incremento sustancial en la rehabilitación de la malla vial de la ciudad. Sin embargo, es preciso mencionar que en el 2014 el 60% de esta malla vial quedó en mal y regular estado. La mayor recuperación de la malla vial se presentó en las comunas 5, 9 y 2. El parque automotor continúa presentando una tendencia creciente. El mayor crecimiento lo reportan las motocicletas y
camionetas. Los accidentes de tránsito se incrementaron de 627 a 653, no obstante la mortalidad por accidentes de tránsito disminuyó, lo cual es positivo. Las principales víctimas siguen siendo los motociclistas y los peatones. Frente a finanzas públicas, encontramos que durante el 2013 el índice de desempeño fiscal de la ciudad experimentó un aumento, pasando de 74,5 a 74 al 76,03. En cultura, recreación y deporte, como mencioné anteriormente, es preciso hacer dos aclaraciones. En cultura, especialmente en lo referente a la asistencia a algunos eventos culturales y contrastando la información que nos presenta la Secretaría de Cultura con algunos datos que tenemos nosotros de la encuesta de percepción ciudadana, donde se pregunta también a la gente por la asistencia a este tipo de eventos culturales, consideramos que se carece de información confiable que ayude a determinar con mayor certeza la participación de la ciudadanía en escenarios culturales. También consideramos que es preciso empezar, digamos, a trabajar en un mejor entendimiento de lo que tiene que ver con la cultura en Ibagué y si la cultura está siendo confundida más bien con algunos aspectos que están asociados al entretenimiento. Respecto a recreación y deporte, también como les dije, no fue posible tener resultados dado que no se suministró información a tiempo. En desarrollo económico y competitividad, específicamente en lo que tiene que ver con desarrollo económico, durante el 2014 la inflación en Ibagué aumentó significativamente. Los grupos de gasto que presionaron este incremento fueron principalmente los alimentos, la vivienda y el transporte. Ibagué fue una de las ciudades más costosas dentro de la red de ciudades como Vamos. Y finalmente, pues se presentó un aumento, hay que, digamos, prestar atención, pues la Cámara de Comercio, un aumento en las matrículas canceladas, especialmente en personas naturales y establecimientos de comercio, y sería interesante conocer qué pasa con estas cancelaciones. Este es el quinto informe de evaluación de la calidad de vida del año 2014. El informe, digamos, completo lo pueden descargar en nuestra página, que es www.ibaguecomobamos.org. Muchísimas gracias.